Son 12 semanas las de Corazones Abiertos. Ese es un proceso y confiamos que Dios hace la obra, pero tal vez ustedes han escuchado o tal vez mismo pensarlo o decirlo, permítame, sin querer queriendo. Alguien está batallando o tú estás batallando con alguien y alguien con buenas intenciones te dice, es que te falta orar más. O ¿cuánto tiempo lees la Biblia? No media hora, léela una hora. Y claro, ¿por qué no orar más y leer más de la palabra? Definitivamente eso es bueno. Pero necesitamos usar los recursos que Dios nos ha dado y colaborar con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ustedes han escuchado, tal vez como de manera de humor, de que alguien está orando porque necesita trabajar. Y pastor, ore por mí. Claro que sí, mi hermano. ¿Qué es lo que pasa? Pues necesito chamba. Ok, pues oré por él. Y luego, pues cada domingo, y ora por la chamba. Y no sale, no viene la chamba. Y de casualidad, oye hermano, ¿cuántas aplicaciones has llenado? Pastor, yo soy hombre de fe. Para Dios no hay nada imposible. Hermano, Dios te dio 2 pies, manos y un cerebro para que lo uses. Ve a llenar una solicitud. No es falta de fe hacer tu parte, es colaborar, es caminar con Cristo. Él dijo, sígame, no quédate sentado ahí nada más. Entonces, aún de lo más práctico hasta de lo más profundo, que es ya de lo íntimo de nuestro corazón. Bien dijiste, René, a veces ni siquiera tenemos awareness, no nos hemos dado cuenta de ciertas maneras que tenemos dinámicas no sanas, y aunque podemos tener mucha sabiduría, mucha inteligencia, mucha memoria, mucha capacidad para aprender de la palabra de Dios, y no han visto o pensado ustedes, wow, esa hermana, ese hermano, si viviera conforme todo lo que sabe, entonces ese es el punto. Vamos a permitir que el Espíritu nos lleve tras ese crecimiento, esa sabiduría, para poder vivir libremente en la verdad, en la libertad de la palabra de Dios. Amén. Es que bueno, ese ya fue mi comercial extra, pero en verdad les animo, hermanos. Continuamos entonces en la serie de la semana que cambió al mundo, que nos lleva hasta terminar el capítulo 22. Hoy estamos en el capítulo 22 y vamos a ver esto. Vamos a ver una traición tremenda. Vamos a ver una interacción que pues es horrorífica, la verdad. En tu Biblia tal vez tenga un subtítulo que diga el arresto o Jesús es arrestado. Sabemos que él, como vimos la semana pasada con nuestro hermano Víctor, que Jesús fue al jardín de Getsemaní para orar. Para buscar y estar en presencia, total rendimiento a la voluntad del Padre. Y en verdad nos dio ese ejemplo de la obediencia y devoción que Dios quiere, que Dios merece. Más bien diría, no es que Dios lo esté exigiendo, sino que Dios merece un rendimiento completo de nuestra parte, pues Él nos ha comprado con su sangre, ¿verdad? Entonces, cuando buscamos la voluntad de Dios y decimos, por favor, Señor, haz tu voluntad en mi vida, eso quiere decir, por lo tanto, niego mi voluntad. Y ese es un proceso, vaya, también muy difícil, pero no imposible para Dios. Entonces, lo que vemos es de que Jesús ahora, después de estar en el jardín, es arrestado y algo ocurre. Peor que el arresto. Y eso es de que es traicionado. La palabra traición, ser traicionado, es una palabra brutal, es una palabra fea, es doloroso. Y hay muchas maneras en que podemos nosotros pecar contra Dios y contra nuestro prójimo. Pero cuando surge la palabra traición, hay algo repugnante en esa palabra, hermanos, y reaccionamos de maneras muy fuertes contra esa palabra y contra esa acción. Tal vez ustedes puedan decir, yo puedo recordar un tiempo donde fui traicionado.
piensa brevemente si en algún momento tú te sentiste traicionado por alguien. O tal vez en este momento recuerdes de cuando tú traicionaste a alguien. El traidor de todos los traidores, y por siempre será, es Judas. Cometió la traición más terrible de toda la historia humana. Judas Iscariote, amigo, discípulo, seguidor de Jesús, quien vendió a su Salvador por una miseria. Por una miseria. Y es increíble cómo es el dolor de la traición y que muchas veces es por una miseria. El que traicionó se da cuenta que no valió la pena. Vamos a centrarnos en esa historia y vamos a preguntar, ¿por qué? Judas, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué motivo pudiste tener para cometer tal acto contra el Hijo de Dios, contra tu amigo, contra alguien que puso plena confianza en ti, contra el Salvador del mundo? ¿Qué estabas pensando? Así que me acompañan por favor a leer el capítulo 22 y vamos a retroceder un poquitito. Vamos a leer versículos 1 al 6 y luego nos saltamos al enfoque de hoy, que es el 43 al 57. Así que abran sus Biblias y yo tengo la traducción Nueva Biblia de las Américas y capítulo 22, versículo 1. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pero temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12 apóstoles. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron el darle el dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregar a Jesús sin hacer un escándalo. Ahora vamos al versículo 47, el mismo capítulo. Y de nuevo, están en el jardín de Getsemaní. Mientras todavía estaba él hablando, llegó una multitud. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12 apóstoles, iba delante de ellos y se acercó para besar a Jesús. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿iremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo sumo sacerdote y le cortó la oreja, la oreja derecha. Pero Jesús dijo: deténganse, basta de esto. Y tocando la oreja del siervo, lo sanó. Entonces Jesús a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que iban venido contra él, como contra un ladrón, han salido con espadas y palos. Cuando estaba con ustedes cada día en el templo, no me echaron mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. Vamos a orar. Padre amado, recuérdanos esta mañana que tú eres soberano sobre cada situación de nuestras vidas.
No hay nada que esté fuera de tu control, fuera de tu plan soberano. Ayúdanos a recordar que solo tú eres Dios. Ayúdanos a recordar, Señor, nuestra naturaleza pecaminosa y cuánto te necesitamos. Y por lo tanto, gracias por ese perdón a través de la gracia inmerecido, imposible de ganárselo, solo porque nos amas y nos llamas tus amigos. En nombre de Jesús, amén. Voy a hablar de algunas razones posibles por cuál Judas pudiera él contestar, si él estuviera aquí, le preguntáramos, ¿por qué? ¿Qué estabas pensando? ¿Por qué lo hiciste? Y creo que tal vez una perspectiva y la más obvia que podríamos pensar todos es que era por dinero. Por dinero. Analizamos esta perspectiva lo más inmediato porque leímos en el versículo que llegaron a un acuerdo, en el versículo 1 al 6, que habían llegado a un acuerdo para hacer ese terrible hecho. Y recordamos que los sacerdotes, los fariseos, los escribas, todos los oficiales no querían hacer escándalo. Y de igual manera Judas había planificado, buscando la oportunidad para no hacer escándalo. Entonces lo que vemos aquí es de que la motivación de la traición es mantenerse oculto lo más posible mientras hay una transacción. Judas lo hizo por dinero. Antes de la cena del Señor, antes de reunirse con el resto de los discípulos en la celebración de la Pascua, Judas se había reunido en secreto, ocultamente con el sumo sacerdote, los escribas y fariseos. Hagamos un trato, dijo Judas. ¿Quieren a Jesús? Yo se los puedo proveer. Ustedes hagan el plan de cómo lo van a capturar y yo les digo dónde y cuándo. Y les diré específicamente quién es para que no haya error, pues yo lo conozco. ¿Por qué no hacemos esto de noche, donde no hay mucha gente fuera? O tal vez no habrá nadie más nosotros. Y sé dónde él le gusta ir a orar, pues es un hombre de oración. Y yo les daré una señal. Voy a acercarme a él y le daré un beso. Porque somos amigos. Y nos recibimos con abrazos, con besos, con cariño, con amor. Así es de que ustedes me siguen, ojo, y voy a amar a Jesús. Lo voy a abrazar, le voy a dar un beso. Justo antes del relato evangélico de la predicación de Judas a traicionar a Jesús, hay un breve situación donde ocurre que una mujer, y ustedes recuerdan esta historia, una mujer con todo el dinero que tenía fue y compró un perfume precioso. Y algunos de los discípulos protestaron por cuestión de que ella entregó completamente y derramó ese perfume a los pies de Jesús y después con lágrimas en su cabello, una devoción, una entrega, una rendición completa, ella lo adoraba. Y pues unos decían, vaya, qué desperdicio de dinero. Y Judas específicamente dijo, se pudo haber vendido ese perfume o utilizado ese perfume para bendecir a los pobres. Pues vean, tanta la confianza que le tenían a Judas de que él era básicamente el encargado de las cuentas, de la bolsa, de la cartera de Jesús y los discípulos. Considera esto, cuando eras niño, ¿cuándo fue la primera vez que te confiaron con unos centavitos? Pues si te mandaron por las tortillas, te contaban los centavos bien y más te valga. Yo sé cuánto es el cambio. ¿Sí o no? Entonces, no fácil se le confía a alguien las finanzas. Ahora imagínate este grupo que no tenía mucho,
y que andaba por las calles y que Jesús les dijo, si me van a seguir, no hay ni cama, ni almohada, ni lugar, o sea, vamos a estar donde el Señor nos mande y ustedes sabrán, pero sí había poquito dinerito porque pues había que comer, pero definitivamente lujos no. Entonces, lo poco que tendrían, ¿era algo de valor para ellos? Absolutamente. Entonces, humanamente se puede comprender cómo los discípulos cuestionaban y veían que era un desperdicio, no entendiendo todavía completamente quién era Jesús, pero esta mujer derramó más que el perfume, era su alma. Derramó sus sentimientos, sus pensamientos, su dolor, su angustia, su gozo, todo a los pies de Cristo. Y a ellos se les hizo raro. Y Judas, más que nadie, se indignó. Pero resulta que se sabía que Jesús echaba poquito, como uno para allá, uno para acá. Y la misma palabra lo dice. Entonces, en el versículo 5, dice, se alegraron y convivieron en darle dinero, y él aceptó. Entonces hubo un arreglo. Y en Juan 12, 5 a 6 dice, ¿por qué no se vendió este perfume? En el contexto de que les mencionaba de la mujer que derramó el perfume. Dice, por 300 denarios y se los dio a los pobres. Pero dijo esto, no porque se preocupaba en verdad por los pobres, sino porque ¿qué? Era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Estaba con Jesús. En las dos porciones que leímos, ¿no leyeron conmigo que se le nombraba, se le identificaba como uno de los 12 discípulos de Jesús? Pero aquí se describe a Judas como un ladrón. Tú y yo, sin entregarnos a Cristo, somos un ladrón, un pecador. Y aún estando con los del Señor. Pastor, nos está juzgando. No, simplemente yo mismo me identifico. Y al ver esto hago la pregunta, Señor, muéstrame la condición de mi corazón. Porque si estoy entendiendo, puedo estar dentro de los que te siguen. Mas veo que tú realmente me ves y me conoces tal como soy. Y antes de Cristo nosotros somos pecadores. Recuerden que Cristo murió en la cruz por nosotros, aún siendo ¿qué? Pecadores. Ahora nómbrale si quieres al pecado. En este caso fue ladrón. ¿Qué sería el nombre para ti? Pero en Cristo, si realmente somos en Cristo, somos una nueva creación. Y ya no más tenemos que cargar esa culpabilidad de ladrón, mentiroso, traidor, lujurioso o whatever. Tú nómbrale lo que quieras al pecado. Dios nos conoce tal por ese pecado. Entonces aquí estaba ya dentro de la naturaleza, y es importante verlo por lo que vamos a seguir viendo en un momento, de quién era Judas, aún estando en la compañía de los discípulos, y fue elegido por Dios mismo. Recuerden esto, fue elegido por Jesús. Entonces, vamos a ver, entonces fue una traición con Satanás. Vimos en el versículo 3 del capítulo 22, entonces Satanás entró en Judas. La Biblia nos dice, antes de que Judas cometiera este acto, Satanás entró en él. No solo fue acosado por Satanás, sino literalmente poseído por el príncipe del mal. Satanás se adentró en lo más profundo de Judas, incitó su avaricia e intensificó su codicia, y pues Judas buscaba ganancias por su trabajo corrupto.
podemos dar un paso atrás y decir, espérame. Entonces, esto podría realmente ser una excusa para Judas. ¿Nunca han escuchado la expresión, the devil made me do it? ¿El diablo me hizo que lo hiciera? ¿Qué tan fácil? Mucho fácil, muy natural de nuestra parte en excusarnos, en justificarnos nuestro pecado. Y lo vimos desde los primeritos, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Dios le preguntó, hey, ¿qué está pasando? ¿Dónde están? ¿Por qué se esconden? Porque por primera vez la humanidad sintió lo que era vergüenza. Pues antes, imagínense, hermanos, una vida tan ligera que ni siquiera sabe lo que es la pena, la vergüenza, la condenación. O sea, wow, una comunión con Dios perfecta. Pero con libre albedrío desobedecieron y Dios les cuestiona. ¿Y qué dice Adán? La mujer que tú me diste. Allí 2 pájaros con un tiro. ¿Se dice así? Ya. Le echó la culpa a Dios y a la esposa. ¿Esa fue error tuyo? ¿No la hiciste bien? ¿Le faltó un tornillo? Pero se excusó. He excused himself, o se justificó. Y Eva, pues el diablo me hizo. La serpiente, la víbora me mintió, me engañó. ¿Cuál es tu excusa? Si eres un poquito como yo, eso nos viene tan fácil. La justificación por nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. ¿Sabías eso? De que tú y solo tú, igual yo, eres responsable por lo que piensas. Tú eres responsable por lo que dices y eres responsable por lo que haces. ¿Y cuántas veces no has usado la frase, pues tú me haces enojar, o tú me sacas de quicio, o tú me... No. Eres yo. Eso no se oye bien. It's you. Eres tú, perdón. No alguien más. Responsabilízate. Entonces, no fue que, oh, pobrecito, lo tomó de control y el diablo lo obligó a... No, el diablo y él conspiraron. Por eso fue una traición con Satanás. Colaboraron. Cuando yo peco, ¿cómo se dice? Me aliado. Hago trato con el diablo, pues. Es lo que quiero decir. ¿Sí me explico? Perdón. Un aliado, ¿no? Ya. Pero muchas veces lo que... Ay, no. Es que el diablo me hizo, el diablo... Yo no puedo. ¿Cómo no? Si tienes a Cristo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ven al Señor para que seas más miedoso de lo que eres. No. Eres transformado. Ahora tienes fe, tienes valor, tienes astucia, tienes sabiduría, tienes los ojos abiertos. No hay excusa. Por lo tanto, Satanás nada más estaba esperando muy pacientemente que llegara el momento. Y pues se aliaron. Satanás entró en él. Y como les digo, él lo incitó a realmente revelar quién ya él era. Vean Santiago 1, 13 al 16, que dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y él mismo no tienta a nadie. Aquí va, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Algunas versiones, algunas traducciones, dice concupiscencia. Hijo, ¿cómo practiqué esa palabra y me salió bien?
Thank you, Lord. Concupiscencia. Su propia concupiscencia. Significa en griego epithumia, que viene siendo deseos, apetito, pasión, placer. Nuestra tendencia natural hacia lo que agrada a mis sentidos, incluso aún no sea conforme a la razón o la voluntad de Dios. En otras palabras, que hay conciencia. Y esa concupiscencia dentro de mí, necesidad por estar en control, responde al afán de poseer, de dominar, de sobresalir en cuanto a deseos desenfrenados, se revela quién ya yo soy. Entonces esta colaboración con Satanás, esta acción ya colaboraba lo que él ya era, y Satanás simplemente colaboró con lo que él era. Él ya era ambicioso, él era un ladrón, y aún así, discípulo de Jesús. Pero ¿qué tal cuando hablamos de oh my gosh, y esa también la practiqué, predestinación? Leemos: en verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. No hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido. Pero es para que se cumpla la escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo que el que recibe al que yo envié, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. A mí me llamó mucho la atención el aspecto de que se nos dice desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, creamos. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que mostrar que Él sabe? Y que por amor va a dejar que a su tiempo se revele lo oculto que tenemos nosotros, hermanos. Porque en verdad, ¿hay algo oculto en esta vida? Absolutely not. Y la cosa es de que nosotros mismos nos dejamos engañar. Ignoramos la misma razón que tenemos. Dios ya lo sabe. Y la palabra nos ayuda a ser advertidos. No te sorprendas, porque lo que va a ser noticia nueva para ti, de algo terrible, ya era conocimiento para Dios. Y se nos dice antes de que suceda, y recordemos que Dios es Dios. Él es omnisciente, que quiere decir que Él sabe todo. Él es omnipresente, que quiere decir que Él está, ¿dónde? Everywhere. Ahora, ¿Satanás mismo? No. Pero como hay muchísimos, millones de demonios, ellos están en todas partes. Así que tampoco te des el lujo de decir, no, es que Satanás, no. O sea, y si Satanás mismo vino de donde andaba para trabajar contigo, vaya. Es simplemente porque tal vez tú eres un reto para Satanás mismo y te quiere como compadre. Perdón. Tomemos en cuenta, hermanos, las misteriosas doctrinas de la providencia de Dios. Ustedes recuerdan que la historia de José, cuando fue traicionado por sus hermanos,
Le engañaron al papá diciéndole que tal vez un tigre o un algo lo había atacado, pues le llevaron su prenda de colores atascada de sangre y lo vendieron. Fue una traición. Y recuerden cuando por fin hubo ese momento que los hermanos estaban temblando frente a su hermano, no sabiendo que él era su hermano de ellos. Simplemente era el segundo en poder de todo el imperio en Egipto. Y Dios tenía como propósito en su plan soberano utilizar eso para la misma salvación de ellos. Ahora tú y yo nos vamos a rascar la cabeza y decir, pero wait a minute, that's confusing. ¿Cómo? No es confusing para Dios. Es que mis planes no son los de Dios, mi tiempo no es el de Dios. Y veo que cuando sí confío en mis planes y confío en mi tiempo de las cosas, la mayoría de las veces, I'm wrong, estoy equivocado. Pero vieran, hermanos, y creo que muchos pueden decir amén, ¿tú has experimentado el tiempo de Dios cuando algo ocurre a su tiempo y las maneras de Dios? Y te has sorprendido y humillado y decir, Dios mío, en verdad tu tiempo y tu manera de hacer las cosas, Él es soberano. Judas estaba dispuesto, tenía su intención, tenía un propósito de atacar a Jesús. Sin duda era un discípulo, pero no era salvo. No lo reconocía como el Salvador. Entonces, prueba tras prueba, hermanos, nosotros podemos ver que el enemigo va a colaborar con nosotros. Recordamos el faraón, su corazón estaba endurecido, dice. Pero antes de eso era la necedad. Estaba contra Dios, él no se negaba plaga tras plaga tras plaga. Eventualmente su corazón se endereció. De la manera más práctica que yo lo entiendo es como cuando a veces yo insistía con mi mamá o mi papá en algo que yo quería hacer y aprendí el arte de cansarlos hasta que por fin ellos me decían, ¡ay, haz lo que se te pegue la gana, pero ya cállate! Y luego me acuerdo que me decían con tanta desesperación, de tanto coraje, y luego decía yo, no, pero así no quiero que me den permiso, así no. Ya se me daba miedo a ir a hacer lo que se me pegaba la gana porque pues... Pero en este corazón mío había necedad hasta cansarlos. No digo que pues vaya, ¿será que Dios se cansó? Y le dijo, ¿sabes qué? That's it. Hasta que por fin el faraón no tuvo otra oportunidad más de que decir, vayan a hacerlo. Pero ¿cómo quedó él? ¿Y cómo quedas tú en tu necedad? Entonces sí, tal vez es traición por predestinación. Habiendo dicho esto, Jesús se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Lo dijo porque ya estaba predestinado. Jesús lo dijo porque ya era algo que iba a pasar, ya estaban los planes de Dios. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos, sin saber de quién hablaba. ¿Y será posible que tú vengas a este lugar y salgas igual o peor? Perplejo. No es el maestro quien te habla, es la misma palabra de Dios y su espíritu. Entonces queremos entender, queremos que Él nos esté hablando y poder recibir la advertencia y su amor y su gracia y todo lo que Él tiene para nosotros. Pero a veces escuchando las mismas palabras salimos perplejos. Leemos en el versículo 26, entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio ¿a quién? Judas, hijo de Simón Iscariote, y después de comer el pan, Satanás entró en él, y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. No le dijo, piensa lo que vas a hacer. No le dijo, ¿sabes lo que vas a hacer? Le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya. ¿Cuántas veces venimos a la mesa de Jesús, a la presencia del Señor, y aún nos atrevemos a orar? Pero tú ya determinaste la respuesta a esa petición de oración.
Entonces vaya, lo que vas a hacer, hazlo. De todas maneras, no vienes para escucharme, vienes para estar en la rutina de las prácticas religiosas. Esa es la diferencia entre un hábito de gracia y prácticas religiosas. Eso es lo que los líderes estamos leyendo juntos, Discipulado Emocionalmente Sano. Como a veces venimos a la iglesia, somos parte de una iglesia y entramos en rutinas, ya aprendemos cómo se juega el juego allí. Cuando en vez se trata instead es una relación con el Señor, es una transformación. Es aprender a estar antes de hacer, a rendir y a confiar. La palabra deja muy claro que la acción de Judas no fue un accidente. Fue planeada desde la eternidad, pero eso no lo excusa. La Confesión de Westminster en el capítulo 3, dice que Dios ordena todo lo que sucede, pero no de tal manera que viole la voluntad de la criatura ni evite causas secundarias. Así es de que ya leímos anteriormente, Dios no te va, aún en su predestinación, no va a causar a alguien que peque deliberadamente. Eso va contra su naturaleza. Yo ruego por ellos, dice Jesús en Juan 17. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, en el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y vean aquí, cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Nos ayuda a comprender parte de este drama y parte de esta, parece novela que está sucediendo aquí. Pero recordamos, hermanos, es importante, Judas no fue víctima. Cuando tú pecas deliberadamente, ¿y por qué lo digo? Porque no hay pecado que no sea deliberado. No es como que, ups, por accidente engañé a mi esposa. Ups, por accidente dije una mentira de la hermana. Ay, de veras, ups. No. No hay ningún ups, no hay ningún chanfle allí. Ya saben que a mí me gusta mucho el chanfle, pero allí no. Allí es muy deliberado, muy premeditated, premeditado. Jesús le diría allí en la última cena, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Simplemente revelando, yo sé lo que ya está en tu corazón, Judas. Y sé que no eres real seguidor mío. Sé que en verdad no me amas. Te veo tal como eres. Y aún así te amo. Y Jesús, pues vaya, estaba diciendo que ninguno de ellos se ha perdido excepto aquel que es hijo de perdición. Y para el propósito de Dios. Los pasajes del Antiguo Testamento, ustedes podrán ver después, Zacarías 11 y Salmos 41, que predijeron que éste traicionaría a Jesús, que nunca fue salvo, que en verdad nunca se convirtió. No es como que Judas de repente perdiera la fe o desconstruyera como ahorita es de moda, sino que realmente estaba con ellos, pero no era de ellos. Pues también recordamos que Mateo
creo que es capítulo 7, donde Jesús dice que muchos dirán, y a mí la verdad me asusta la palabra muchos. Muchos dirán, Señor, Señor. Y aún puedo decir, nosotros esta mañana declaramos, Señor, Señor, declaramos algo en nuestras alabanzas. Pero no basta con eso, porque la respuesta de Él es que dice que le dirá a muchos, apártate de mí, pecador, hacedor de maldad, nunca te conocí. ¿Cuál es nuestra respuesta al hecho de que Dios sabe todo? De que Él es soberano, de que Él predestina. Podemos responder en miedo, podemos responder en ira. Así fue las primeras reacciones de los discípulos. Claro que ese momento fue intenso. Dice que cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Muchas veces cuando somos confrontados por una realidad intensa, nuestra reacción es la ira. Con nuestra cónyuge, con nuestros hijos, con el liderazgo de la iglesia, con un vecino, la naturaleza humana es inmediatamente, pues ni siquiera puedes estar en las carreteras sin peligro de esa ira. Y muchas veces también es miedo lo que está detrás de eso. En Mateo 25, 56, que también tiene el relato de lo que pasó, dice, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. ¿Cuántos? Todos. Eso a mí me da a entender que hay veces, tal vez, donde en pensamiento o en palabra o en acción, aunque sea culta, abandono, huyo, le doy la espalda al Señor. Y no sé, tal vez haya momentos en los cuales tú también lo hayas hecho. Ahora, una gran diferencia de ellos al 1, los 11 al número 12, a Judas. Judas nunca estuvo con él. Él ya lo había abandonado desde el principio. Pero tú y yo, que caminamos con el Señor y que nos aferramos a Él y que buscamos a Él porque sabemos que solamente Él tiene palabras de vida, solamente hay esperanza en Él. A veces por situaciones difíciles que nos estremecen, podemos igualmente permitir que la cobardía o el miedo abandonemos. Jesús nunca nos va a traicionar. Tenlo por seguro. En Mateo 26 leemos, amigo, haz lo que viniste a hacer. Ya están en el jardín, ya viene Judas con las personas que van a arrestar a Jesús. Y Jesús le dice, amigo, amigo. Proverbios, no recuerdo ahorita cuál, pero dice que las heridas de un amigo son más fieles que el beso de un enemigo. No recuerdo, perdón, pero sé que están Proverbios. Después lo puedo buscar si lo quieren. Dime lo que me tengas que decir. Pero que tu motivación sea el amor. Y tenlo por seguro, si algún día tengo que tener una conversación difícil contigo, mi única motivación es el amor. Y voy a venir a ti como un pecador
que ha probado la gracia. No superior a ti, no mejor que nadie, no más espiritual, sino voy a venir a ti para confrontarte, para amarte, porque quiero que estés sano en Cristo. Y si tú pretendes amar a tu pastor, haz lo mismo. Hay veces que eso ni siquiera se puede hacer de una manera sana en un matrimonio. O con los hermanos y hermanas, conversaciones con mamá y papá, con un patrón. ¿Cuántas veces mejor seguimos pretendiendo con ciclos no sanos? Ahí va otra vez un comercial para Corazones Abiertos. Pero en muchas maneras somos así como damos ese beso que es en verdad una traición. Y así seguimos con gente que nos ha hecho daño o nosotros haciéndole daño a alguien y hola, sí, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ay, qué abrazo. Y inmediatamente en nuestro corazón ya está la traición. ¡Oh, qué odioso! Ay, no lo soporto. ¿No es lo mismo que hizo Judas? Entonces Jesús ya sabe. Y aún te dice, amiga, amigo, desahógate. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado, ¿cómo? Amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Hermanos, nosotros somos amigos de Dios. Si sabes que eres amigo de Dios, te invito a que te pongas de pie. Si no sabes si eres amigo de Dios, igual ponte de pie y al final vamos a tener personas aquí que van a orar contigo para que tenga la seguridad de que eres amigo de Dios. Y que aunque hay momentos a veces de miedo o de terror o de coraje y que como los otros 11 abandones, para que sepas que jamás Él te va a abandonar. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por su amigo. Te pregunto, ¿tienes un amigo que dio su vida por ti? ¿Cómo se llama? ¿Tienes un amigo que dio su vida por ti? ¿Cómo se llama? Vamos a adorar a Jesús. Cantamos el coro de Venimos ante ti. Mejor es tu presencia. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura.